Listo, perfecto, sí. Continuamos con la grieta. Ya es momento de presentar a nuestro invitado. Pola, Pola, Aquí Pola estoy. la grieta. Aquí estoy. Gitana, gitana. ¿Qué tenés miedo? No, no, ninguno, no. ¿Seguro? Ninguno, 100%. Bueno, gitana. Tenemos allí a Henderson Sequera, quien es politólogo, consultor político, analista. Henderson, saludos. Aquí Alejandra, Pola y Edward, ¿cómo estás? Eduardo Alejandra, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gracias a ti, Anderson, bienvenido. mira, estamos parecidos, ¿eh? Combinaditos. Tienes ahí el saco azul, camisa blanca y yo... Que lo bueno se pegue, hermano, lo bueno se pegue. Bueno, ojalá se me pegue los conocimientos suyos. Mire, Henderson Sequera, estábamos acá, Henderson, y te llamamos porque te escribí, vi uno de los tweets que subiste ahorita hace minutos, uno de los en tus redes sociales, sobre los 200 millones que habría pedido Maduro, cosa que yo no creo que Maduro pida, porque Maduro debe tener mucho más que eso. Maduro tiene mucho más que eso. Yo dudo que haya sido eso. Pero queremos hablar contigo, Henderson. Tu opinión sobre esa carta desgraciada, ¿no? Puña y letra del Pollo Carvajal. Del Pollo Carvajal. Porque imagínate tú, habló, cantó el pollo y no ha parado de sonar. ¿Cuál es tu opinión sobre la carta del pollo cuando dice el régimen que una vez serví no es solo hostil, está en guerra con ustedes usando drogas, pandillas, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como arma? Y aparte empieza a enumerar el cartel de los soles, creación de financiamiento del Tren de Aragua, espionaje ruso, cubano en Estados Unidos, Smartmati, fraude electoral, propuesta para una transición en conversaciones confidenciales, es decir, financiamiento para agentes políticos. Aquello fue una carta que para Maduro debe recordar el momento en que lo trajeron de Curazao. En aquel entonces, yo no recuerdo, pero bueno, quiero escucharte un poco, queremos escucharte, Alejandro y yo, sobre tu opinión sobre esto. Sí, sin duda la carta del pollo, Edward, fue un testimonio demoledor. Y lo primero que hay que decir a la gente es que esto no es un chisme o un testimonio de uno de los vigilantes de Miraflores. Es el testimonio nada más y nada menos de uno de los hombres que en su momento fue jefe de la inteligencia de Hugo Chávez, uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez, en su momento pasó a ser uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro y también uno de los hombres de confianza de Diosdado Cabello. Pueden revisar hoy en las redes, hay un montón de videos virales donde Diosdado Cabello y Nicolás Maduro básicamente se rasgan las vestiduras por el Pollo Carvajal en ese episodio que tú mencionas de 2015, si no mal no recuerdo, donde prácticamente hicieron toda una operación para rescatarlo a Venezuela y hoy parece que lo niegan y dicen que es como un traidor, un agente de la CIA, etc. Es el típico cuento de ellos. Pero ¿por qué es tan demoledor el testimonio de Carvajal, Eduardo? Porque a mi juicio comprueba tres cosas que hemos venido denunciando al menos en los últimos 10, 12 años en Venezuela y deja la duda sobre una. ¿Cuáles son las tres cosas que comprueba? Primero, que el cartel de los soles existe. Y que existe porque no solamente era el interés de los altos mandos chavistas en lucrarse con plata, sino de una especie de guerra híbrida que le han declarado a los Estados Unidos, donde ellos van a mandar nada más y nada menos que drogas para allá. Entonces el cartel de los soles empezamos a entender cómo es que se organiza esta institución, esta organización, y es con esta, digamos, no solamente con el objetivo de ganar plata, sino era una verdadera doctrina de Hugo Chávez, que la ha seguido Nicolás Maduro, que la ha seguido Diosdado Cabello, de enviar drogas a Estados Unidos como una especie de, digamos, de promover el envenenamiento de la juventud. La segunda cosa que comprueba claramente es que el Tren de Aragua existe, y que no solamente que existe, Edward, sino que Nicolás Maduro aprovechó esta oleada migratoria de gente que está huyendo de Venezuela por la persecución o por las nulas oportunidades económicas, porque básicamente estos tipos le robaron el futuro, y digamos que mandó justo por pecadores, entre los migrantes legales, mandó todo este tipo de criminales del Tren de Aragua y bueno, todos los problemas que han generado dentro del territorio estadounidense y en el continente, con el caso de Ronald Ojeda, el atentado a Pechi Gentry en Colombia, el atentado en Chile, etc. Y lo tercero que comprueba es que hay algo que también hemos venido denunciando en los últimos años en Venezuela, pero cuando lo mencionamos nos llaman radicales, es que hay
espías venezolanos infiltrados en la oposición venezolana. El pollo dice en Estados Unidos, pero yo creo que también tiene que haber en Venezuela y en otras partes de Europa. Pero esos infiltrados, para que te quedes ahí un momento, Anderson, Sí. Gitana, esos infiltrados no es Brito, no es Capriles, no es aquel que quedó por la Asamblea Nacional en 2015. ¿A quién se refiere? Yo creo que, a ver, para dejarlo bastante claro, Brito, Capriles, yo creo que ya ni siquiera son infiltrados, porque un infiltrado es alguien que sutilmente simula hacer algo. Estos son activos colaboradores del chavismo, son chavistas, y así, sin duda. Ahora, en la carta del pollo... ¿Y no tiene ningún nombre por ahí? ¿No te parece alguien...? Por ejemplo, Claudio Fermín, no, ya eso es tiempo perdido. Ahí perdieron la plata, se pagaron por eso infiltrados. Es que a mí me parece, Eduardo, que todos esos personajes la gente ya los tiene bien identificados. A mí me parece que lo que menciona el pollo es algo más grave aún, porque él dice que hubo intento, junto con la inteligencia rusa, de lanzar un cable hacia los Estados Unidos para intervenir incluso en las comunicaciones del gobierno. O sea, no está hablando de cualquier cosa. Entonces, esa infiltración allí, yo creo que si el pollo tiene los nombres, estoy seguro que los dio el gobierno americano y deben estar pasando nota. Y ojo, no olvídense que en esos nombres van a aparecer gente como Capriles, gente como Fermín, como Brito, que ya están en el basurero de la historia, que la gente los identificó y les pasó la aplanadora el 28 de julio. Ahí van a aparecer nombres pesados y si en algún momento se llegan a liberar, creo que nos sorprenderíamos. Yo creo que tú sí sospechas de algunos nombres y estás a punto de decirlos. Mira, y no solamente eso, sino que el pollo en esa narración también dice, Anderson, por lo que leí, ¿no? Echa el relato del G2 cubano en la operación del G2 cubano, el asesoramiento de Fidel Castro. O sea, es decir, cuando veíamos nosotros que habían embajadores de los Estados Unidos, que hasta recientemente, el año pasado, antepasado, de otros países, que se comprobó que habían sido espías del G2 cubano, pues Fidel, cuando llega a Chávez, le dice le lee todo el cartel, mira, tenemos que hacer esto. E inclusive, Anderson, vi hace poco, Gitana, vi hace poco el documental de PDVSA Acot, ¿no? Por cierto, y estaba una entrevista, yo no sé si lo viste, Anderson, estaba una entrevista de Guaycaipuro Lameda, que tiene tiempo Guaycaipuro sin salir en ningún... de verdad, tenía tiempo que no lo veía, pero pensé que se lo había tragado la tierra, pero no, salió en el documental. Y en el documental, Guaycaipuro Lameda relata que una vez fue a reunirse con Fidel Castro, para esos años del 2001, antes que lo despidieran, de ahí después es que lo despiden, y Fidel le dice, mire, vamos a hacer ahora... palabras, no sé si no son las palabras textuales, pero Fidel le dice, usted tiene que ir para allá, general, usted va a agarrar lo que genere PDVSA, usted se queda con lo más mínimo para la operatividad del país, el resto lo tenemos que invertir. ¿En qué? En esto, en lo que está diciendo el pollo, en comprar conciencia, en propaganda y en comprar, evidentemente, espías y voluntades para lo que ha sido la sobrevivencia de la revolución. Del régimen. ¿Sí o no? Y yo creo que, Eduardo, eso que mencionas y que narra el pollo, son dos de las razones por las cuales el chavismo lleva 26 años en el poder. La primera, porque colabora y coopera con las peores dictaduras del mundo, desde Rusia, Cuba, Irán. Yo sé que muchas veces cuando uno dice esto queda como un radical o como un conspiranoico. ¿Cuántas veces se trataba de ridiculizar en la opinión pública quienes hablaban del G2 cubano? Y el G2 cubano existe y es una de las palancas fundamentales por las cuales el chavismo se ha mantenido tanto tiempo en el poder. Y segundo, Eduardo, a nosotros no se nos puede olvidar que el chavismo manejó $1 trillón. No sé ni siquiera cuántos ceros es un trillón. Muchos ceros. Renta petróleo. ¿Y qué hicieron con ese $1 trillón? Solamente dos cosas. Una parte se la robaron y con la otra parte, por medio de la petrodiplomacia, lo que hicieron fue comprar conciencia, gobiernos y campañas en todo el continente y ahora nos estamos enterando que también en Estados Unidos. Entonces, este tipo de regímenes queda bastante claro, Eduardo, que se apoyan entre sí, porque muchas veces las democracias nos limitamos al comunicado, a la declaración contundente, a mostrar apoyo simbólico, pero las dictaduras y este tipo de regímenes cooperan entre sí, pero en serio, con plata, con espías, con manuales de cómo torturar, de cómo reprimir, de cómo espiar, y esa es una de las razones por las que llevan tanto tiempo en el poder. Esta carta del Pollo Carvajal, a quien haya leído algo de historia, a quien haya seguido al menos parcialmente la
dictadura de Cuba, de Fidel Castro, luego de Raúl, luego de Díaz-Canel, los regímenes de la Unión Soviética, las dictaduras del Cono Sur, saben que es el clásico manual del dictador, pero ahora criollizado y digamos caribeñizado por el chavismo. Bueno, tuvieron algo de su propio veneno con esta declaración y esta carta del pollo. Henderson, gracias por estar con nosotros en esta entrevista de La Grieta. La Grieta con Aleja Pola. Aleja Pola. Y Edward, cada jueves. Muchísimas gracias, Henderson, por su tiempo. Un abrazo, Henderson. Por la invitación. Vamos a una pausa y ya venimos con más, señores. La Grieta ya se abrió, rompiendo todas las mentiras del régimen. Así es.